Plataforma Podcast. Hoy pienso que tiene que ver más con ingeniería que con, digamos, temas de salud. Solamente lo primero que buscamos en un bike fit es no lesionarnos, mejorar algunos dolores, pero todo esto va muy hacia la ciencia, va muy hacia los vectores, cómo se entran en el pedal, cómo hago yo para que ese ejercicio o ese conjunto que hay entre el ciclista y bicicleta funcione de la manera más eficiente y claramente sin lesionar. ¿Cómo estamos, Luiger? Bien. Bienvenido a nuestro amigo oyente a un nuevo episodio de Un Café con la Grupeta. ¿Tú cómo van los entrenamientos? Bien, estoy preparando un Ironman, estoy probando una bicicleta nueva y ando bastante dolorido el glúteo medio, un dolor que no duele, pero molesta. Es una molestia constante y que a la larga va preocupando. Eso, y además empieza a haber una sobrecarga de entrenamiento y todo. Exactamente. Pero tú nos vas a hablar entonces del invitado que tenemos hoy día, que justamente viene a tratar de iluminarnos en estos temas. Esperemos que no quedemos tan en la calle, darnos cuenta de los problemas que podemos tener arriba de la bici, que son totalmente solucionables, ¿no? Y creo que es un temazo hoy día el que nos toca y que hace tiempo que lo queríamos tocar y es recurrente en todas nuestras conversaciones. Efectivamente, hoy nuestro invitado es Lucas Quintero. Él es un bike fitter muy conocido. Le hace bike fit a varios ciclistas profesionales, amateur como nosotros. Entonces, es un personaje que tiene mucha información que es útil para toda la grupeta. Claro. Dolores, molestias, cuándo detectar si tengo que hacerme un bike fit, tecnología asociada a esto, aerodinámica. Hay muchos conceptos que envuelven hoy el tema del bike fit. Así que él nos podrá aclarar, nos podrá contar mucho más sobre su experiencia, anécdotas. Así que vamos con la entrevista y les recuerdo que nos pueden seguir en Spotify, Apple Podcast, YouTube para no perderse ninguna novedad. Suscríbanse. Nos pueden seguir en Instagram Nos también. pueden seguir en Instagram y si les gustó compartan obviamente con sus amigos y la grupeta porque hay información interesante para que puedan comentar. Vamos con Luca entonces. Eso. Sean bienvenidos y bienvenidas a Un Café con la Grupeta, el podcast donde el ciclismo cobra vida. Con la conducción de Luis Germán Edwards y Jaime Hernández. Bueno, estamos en un nuevo episodio de Un Café con la Grupeta y nuestro invitado de hoy es Lucas Quintero, Lucas Fitter. Te damos la bienvenida a este segundo episodio de nuestro podcast. Estamos acá con Luiger. Bienvenido, Lucas. Buenos días a todos. Gracias por la invitación, Jimmy y Luiger. ¿Qué tal, Luquitas? ¿Tú dónde estás, Lucas, ahora? Hoy estoy en Cartagena. Eso, Colombia. Con un calor feroz. Con un poquito de calor. Lucas, vamos de frente a esta conversación de hoy, que queremos nutrirnos mucho de tu experiencia como fitter durante todos estos años y un poco cuéntanos cómo entraste al mundo del bike fit, quién te formó y un poco cómo se ha ido desarrollando esto y cómo tú lo has visto que ha ido avanzando el bike fit a lo largo del tiempo. Bueno, yo pues básicamente llegué al bike fitting casi que por casualidad y originalmente soy ingeniero de sistemas. Trabajaba asesorando digamos tecnológicamente empresas alrededor del inventario y entre esos terminé en esa tarea con una tienda de bicicletas. Para ese entonces eran tiendas de Specialized. Me fui metiendo en el trabajo con la tienda de bicis y terminé siendo socio de la tienda de bicicletas. Ahí
básicamente, como eran tiendas de Specialized, empecé haciendo un curso que se llamaba Body Geometry Fit y Retool, que para ese entonces ya Specialized había comprado la marca de componentes para bike fitting Retool y digamos lo había integrado a su teoría del bike fitting que se llamaba o se llama Body Geometry Fit. Ahí tuve pues las primeras clases, ahí asistí a 3 cursos por medio de Specialized. Más adelante terminé por allá en Italia, pero digamos a modo paseo, y pude trabajar con una tienda que manejaba el Shimano Bike Fitting. Y digamos de los últimos años, del 2018 para acá, 2017, he venido trabajando junto con BioRacer y el fundador de BioRacer, quien es un biomecánico de ciclistas, digamos hoy, de los más topes del World Tour. He venido capacitándome con él, digamos, los últimos 5 años. Buenísimo. Oye, Luca, y ahí tú comentabas una cosa que es bien particular, que eres ingeniero. ¿Cómo es el tema de la ingeniería y el bike fitting? Acá estamos muy acostumbrados a veces que está más ligado al tema de la medicina, tal vez. Claro, no tanto por el lado de la ingeniería. De trabajo que ustedes lo conocen, mi colega pues, o el que trabaja conmigo, mi asistente, es Mauricio Atertúa, y Mauricio precisamente es ingeniero biomédico. Perfecto. Creo que es precisamente la biomecánica, es la combinación entre la parte de la salud y, digamos, todo este tema de ciencia y vectores que hay en el movimiento de la bici. Perfecto. Hoy pienso que tiene que ver más con ingeniería que con, digamos, temas de salud. Claramente, lo primero que buscamos en un bike fit es no lesionarnos, mejorar algunos dolores, pero todo esto va muy hacia la ciencia, va muy hacia los vectores, cómo se entran en el pedal, cómo hago yo para que ese ejercicio o ese conjunto que hay entre el ciclista y bicicleta funcione de la manera más eficiente y claramente sin lesionarnos. Perfecto, buenísima. Oye, Luca, te contamos que el capítulo anterior tuvimos de invitado a Cristóbal Lira, ciclista que creo que tú conoces, y él te dejó una pregunta para ver si la puedes responder y un poco la inquietud y lo que te quiso dejar. Sí, sería interesante saber cuál ha sido como la experiencia quizás más difícil que he tenido con algún corredor profesional. Perfecto. Buena pregunta. Es que son muy exigentes a veces, claro, muy mañosos con sus posiciones, a pesar de que uno sabe que está en una mala posición. Son difíciles de cambiar. ¿Cómo corregir a una persona que lleva tantos años de repente corriendo sobre... Y ha ganado, le funciona. Hay un poco, la pregunta de Cristóbal creo que no es una pregunta fácil y un poco como... Desde tu experiencia, al final, claro, los años de recorrido que tienes. Pues, digamos que una de las cosas que más he aprendido del bike fitting es que el tema de, por ejemplo, sentirse cómodo es un tema que no debería ser, pero tiende a ser subjetivo. Entonces, digamos, para un ciclista puede ser muy cómodo un sillín y para otro, ¿cierto? Y lo mismo, digamos, pasa con profesionales. Hay profesionales que se sienten cómodos en posiciones, digamos, estéticamente o cuando uno analiza bajo las teorías conocidas que no, o sea, son muy alejados, pero se sienten bien, y si se acercan a estas teorías, se empiezan a sentir peor. Entonces, siempre intento como entender esa naturaleza del ciclista, siempre intento comprender cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, y un poco respetando eso que ya él encontró con sus años de experiencia montando en bici, a partir de ahí para mejorarlo. Entonces no se deberían de hacer cambios muy drásticos, y cada cambio que se hace, digamos, se analiza con resultados. Entonces, digamos, en ciclistas como, digamos, con ciertas mañas,
Mi estrategia siempre ha sido hacer cambios pequeños, juzgarlos con resultados, digamos, primero en el estudio con tecnología y luego con sus sensaciones en la calle, y de ahí empezar a construir una posición que sea, digamos, mejor. Para contarte una experiencia, digamos, uno busca mucho que el ciclista sea estable, que no se mueva, y posiblemente uno de los ciclistas, o dos de los ciclistas que he visto que más se mueven, uno es Santiago Botero y el otro es Miguel Ángel López, y claramente uno fue campeón mundial de contrarreloj, y el otro, Miguel Ángel, pues se sabe que el talento es impresionante. Entonces, si yo intentara encajar a estos dos ciclistas dentro de la teoría común, posiblemente ellos salen del estudio y cambiarían toda mi posición. Muy interesante eso que nos comenta Luca, porque muchas veces nosotros pensamos que, claro, la teoría es todo, pero efectivamente hay un feeling ahí de ciclista, y que lo tienen los profesionales y lo tenemos los amateurs también. No, de todas maneras, al final... O sea, yo siempre lo hablábamos con Jaime en el capítulo anterior. Ya estar cómodo arriba de una bicicleta es un desafío no menor. De partida del sillín no vamos a decir que es el asiento más cómodo que vamos a encontrar en el universo, y de ahí las posiciones siempre son posiciones que le exigen al cuerpo un cierto nivel de físico, destreza, que obviamente hacen que no es fácil estar arriba de la bici. Claro, y ahí tú tocaste un tema importante, Lucas, porque claro, Santiago Botero, contrarrelojista, Miguel Ángel López, contrarreloj, escalador. Gran escalador. Entonces, un poco aquí también el Bike Fit es importante aclararlo, que abarca todas las disciplinas del ciclismo: pista, mountain bike, contrarreloj, ciclismo de ruta, escalador. Commute, pues transporte en bicicleta. Transporte en bicicleta urbano. Entonces, un poco desde este punto de vista de las diversas disciplinas a las cuales abarca el Bike Fit, ¿cuáles son los aspectos claves que tú consideras que aborda el Bike Fit un poco como en la vida del ciclista? No sé, y aquí un poco como es comodidad, es rendimiento, es velocidad, es aerodinámica. Entendemos que cada ciclista es diferente. Entonces, ¿cuáles son esos aspectos que tú consideras claves del Bike Fit? Pues clave, conocer al ciclista, buscar la forma de conocerlo. Primero, pues haciendo una entrevista, conocer un poco sobre su pasado, sus objetivos, qué espera. Y empezar a intentar pensar como él mismo, para uno darle solución a los problemas que tiene ese ciclista, o a las exigencias, para no hablar de problemas. Y luego entramos en lo que es una evaluación física. Una evaluación física, yo voy a conocer el cuerpo de este ciclista para luego ajustar. Primero, las calas de las zapatillas, ¿cierto? Digamos que ese es el punto donde yo genero potencia, y de ahí cómo la genere va a influir en el resto del cuerpo, va a influir en cómo se me mueve la rodilla, cómo se me mueve la cadera, e incluso pues cómo se mueve todo mi tren superior, ¿cierto? Después entraríamos en la altura del sillín y el retroceso, que es lo que la mayoría de la gente considera lo más importante. Yo considero que lo más importante son las calas de las zapatillas. Digamos que esto también es lo mismo. Hay unas teorías sobre unos ángulos para poner la altura del sillín y unas medidas sobre el retroceso. Y volviendo a lo que empezamos como con Miguel Ángel y Santiago Botero, estas medidas en general ya no necesariamente van ceñidas a la teoría. O sea, yo puedo tener ciclistas muy buenos y haciendo muy bien su ejercicio con ángulos diferentes a los que sugiere la teoría. Entonces ahí lo que vamos a intentar es encontrar la altura y el retroceso del sillín que más le convenga a este ciclista, independientemente de su pierna queda estirada o no, ¿cierto? Claramente buscando acercarnos a esos ángulos teóricos, pero pudiéndolos variar dependiendo de cada ciclista.
Lucas, Luego, y ahí tú haces un análisis de cuánta potencia están generando con esos ángulos que incluso pueden estar fuera de la teoría. En el fondo, para que no digamos, afecte al rendimiento. listo. Ahí yo puedo analizar la eficiencia del ciclista desde la parte biomecánica o desde la eficiencia muscular. Yo considero que el trabajo del biomecánico es más buscar la eficiencia mecánica más que la muscular. Entonces, para responderte bien la pregunta, yo podría tener un ciclista con una posición muy mala, pero lleva trabajándola por muchos años. Lleva unos músculos desarrollados o adaptados a esa posición. Luego viene donde mí, yo sugiero que hay que subirle, no sé, 5 centímetros. Estoy hablando de un caso demasiado exagerado. Entonces, posiblemente cuando yo se los suba, lo primero que va a pasar es que él no va a tener una eficiencia muscular porque no venía trabajando los músculos de esa forma. Entonces, si yo fuera a analizar el tema de vatios o pulsaciones con esta nueva posición, no llegaría necesariamente a concluir que es mejor que el anterior, ¿cierto? Digamos que de acá por eso partimos en tomar la decisión correcta acerca de la altura del sillín en ese momento para ese ciclista, probarlo en calle para después yo poder decir con un tiempo prudente esto sí fue para bien o definitivamente a este ciclista le conviene estar mejor en X altura, pero yo no podría probar inicialmente eficiencia muscular sin haber trabajado y adaptado a la nueva posición. Excelente. Perfecto. Y un poco siguiendo con la pregunta, tú ibas en la posición del sillín y luego el retroceso. ¿Cómo también nos afecta el manillar, la posición de la espalda y la flexibilidad del ciclista en el bike fit? Listo, digamos que sí. La tercera parte donde uno entra a analizar es lo que se llama el alcance. Para que todas me entiendan, el alcance es la medida que hay desde donde nos sentamos, digamos la punta del sillín para tomarlo como un punto de referencia, hasta donde comienza el manillar. Entonces, también esta decisión de qué tan lejos o qué tan cerca va a depender de mis capacidades como ciclista o digamos de como ser humano, qué tan fuerte soy en el core, qué tan flexible soy, ¿cierto? También de nuestro objetivo. Incluso en algunas etapas, para algunos ciclistas, por ejemplo, podrían cambiar el alcance. Me explico, si de pronto tengo que ir a una etapa más plana, donde yo quiero atacar y quiero obtener un resultado bueno, de pronto yo podría trabajar un alcance más largo, una potencia o un codo de manubrio un poco más largo, pensando en una posición más aerodinámica, más adaptada hacia el plano. O si por el contrario no es mi etapa, o es una etapa larga y lo único que quiero es ahorrar energía y voy a ir dentro del lote, de pronto puedo optar por posiciones como un poco más cortas en alcance para sentirme más cómodo. Esto en general. Claramente hay ciclistas que se sienten más cómodos estando más alejados o viceversa. Perfecto. Y por ejemplo, en el caso de los amateurs, casi todos corren, las carreras que corren son gran fondos, ¿cierto? Sí, claro. Entonces tienden a hacer carreras de 4, 5, 6 horas, donde seguramente para su comodidad y para su rendimiento, lo mejor es optar por posiciones más cómodas, o sea, un alcance o una distancia hacia el manubrio un poco más corta. Perfecto. Entonces ya de ahí llevaríamos, digamos, los 3 puntos iniciales. Después empezamos a analizar es la caída. La caída es la diferencia que hay entre la altura del sillín y el manillar. Perfecto. ¿Cierto? Si eso tengo mayor distancia, quiere decir que me va a hacer más exigencia de esa flexibilidad y puedo tener más aerodinámica, pero eso va a tener un costo, digamos, como lo decía Luis Ger ahorita al principio. Yo hasta dónde quiero ser aerodinámico sin que me afecte, o lo que es una realidad, no somos, los seres humanos no estamos evolucionados a montar en bici. Realmente
nunca va a ser cómodo. O sea, si quieres comodidad, en realidad tienes que estar en tu cama o en el sofá. En un sillón viendo el tour. Claro, en Cartagena. En la playa. Claro, en Cartagena tomando cerveza. Sí, pero sí, ya ahí hay una incomodidad. Y ahora es qué tan dispuesto, qué tan fuerte o qué tanto fortalecimiento tengo yo en el cuerpo para adaptarme a posiciones más aerodinámicas y aún sentirme cómodo, porque eso puede llegar a pasar. ¿Cierto? Buenísima. Perfecto. Luca, pasando a otro tema, todos nos hemos enfrentado un poco a la autopregunta, donde decimos, ¿me hago un bike fit o no? Me duele, no sé, el glúteo medio, se me duerme la mano, me duele el cuello, se me duermen los dedos de los pies. Un poco, ¿cuándo es el momento adecuado para que un ciclista, tanto amateur como profesional, considere hacerse nuevamente un bike fit? Y aquí también te incluyo el tema de plantillas o otros accesorios que pueden ayudar al ciclista a mejorar su desempeño, o como también te preguntaba, ¿cuándo saber si es el momento de hacerse un nuevo bike fit? Voy a dividir la respuesta en dos. Primero, y continuando con el tema anterior, una de las tantas cosas que se deben analizar en el bike fit, aparte de todo lo que ya hablamos, es los componentes que usas, si son apropiados para ti, ¿cierto? Y la técnica, si la técnica que tú estás usando en la bici, lo que te sale, ya sea por el análisis o naturalmente, es lo correcto. En eso también entramos nosotros a intervenir, ¿cierto? A enseñarle al ciclista cómo hacerlo mejor. Entonces, digamos que en molestias, que es el común denominador de por qué la gente se acerca a un bike fit, pues habría que analizar, digamos, todo lo anterior. Entonces, por ejemplo, lo más común es tener molestias en el sillín. Entonces, lo primero que yo quiero hacer para saber si la molestia del sillín o cómo la voy a atacar es saber si tengo la postura adecuada, porque si puedo tener el mejor sillín, pero una posición mala, el sillín no se va a sentir cómodo. Claro, y aquí es donde ayer hablábamos con Luis Jero en el capítulo anterior, es no necesariamente el sillín que le acomoda a Luis Ger me va a acomodar a mí, o viceversa, o también, no sé, hay personas que le acomodan los sillines clásicos de carbono, que son durísimos, y hoy día, claro, vemos en el fondo el avance de los sillines. Luis Ger tiene un sillín 3D, largos, cortos, entonces claro, ahí hay el sillín es un mundo hoy día. El sillín es un mundo. Es un mundo, y antes, pues primero es, digamos, la molestia común del ciclista, el sillín. Entonces ahí entramos primero, analicemos la posición, porque digamos, si tú tienes un buen sillín pero estás demasiado alto en la silla, lo más probable es que haya demasiada presión. Entonces, si yo corrijo la posición y todavía el sillín no me sigue funcionando, entonces entramos a ver la técnica. Y piensa en esto, un ciclista que su técnica está en jalar el pedal para obtener pues, velocidad, es un ciclista que va a tener más presión en el sillín, ¿cierto? Y lo contrario, si mi técnica está más en el empuje, seguramente cada pedalazo me está levantando un poquito del sillín, y eso me va a ayudar a que mi sensación del sillín sea pues mejor. Claro. Entonces, teniendo la posición, digamos ya trabajando la técnica correcta, y si ahí todavía tengo problemas de sillín, entonces ya sí entro a buscar cuál sillín puede ser el que más me conviene. Esto se puede simplemente con la experiencia. Ahora hay máquinas que te miden isquiones, bueno, una serie de cosas que habrán teorías diferentes. En la nuestra, pues, y digamos lo que más se usa hoy, digamos a nivel World Tour, pues a nivel profesional, es análisis por medio de la presión en el sillín. Y ahí tenemos dos grandes mundos. Hay gente que se sienta en el perineo, o sea, como en la zona central, y por lo general un poco más hacia la punta del sillín.
¿listo? Ahí cae el peso del ciclista. Y hay otros que usan completamente los isquiones, o sea, se sientan en la parte de atrás del ciclista. Entonces, para estos que se sientan en el perineo, hay sillines que se llaman en forma de V, que son diseñados pensando en ese ciclista que usa más su perineo para soportar el peso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí vas a ver sillines un poquito más corticos, que casi que ya todas las marcas los tienen, ¿cierto? Y luego hay los sillines, las personas que se sientan atrás, que usan más los isquiones. Al usar más los isquiones, necesito que esa parte de atrás me permita pedalear bien sin tener roce. Y a estos sillines se les conocen como forma de T. Perfecto. Básicamente ahí está la mayoría de ciclistas. Ya que hay gente que tiene isquiones demasiado anchos, dependiendo de la posición puede necesitar un sillín más ancho o más angosto. Y cosas ya pues digamos que se salen de la excepción, que se salen de la regla, donde por más teoría que le apliquemos a ese ciclista, no funciona y toca es empezar a probar pues diferentes improvisar. Sí, ya toca ir a la creatividad a ver por dónde le podemos cómo se puede ayudar a... Oye, Luca, un poco pasando a cómo la tecnología a ti te ayuda hoy a tomar esas decisiones o ajustar a los ciclistas. Cuéntanos un poco cuáles son las tendencias, cuáles son las máquinas que usas tú y cuál es como el proceso. Porque se habla mucho del Bike Fit 2D, del Bike Fit 3D, de la máquina de las plantillas, del túnel de viento virtual, coeficiente aerodinámico. Entonces son muchas cosas, muchos conceptos que hoy nos están inundando, pero que es importante que tú los puedas ir comentando como en el proceso del Bike Fit. Ok, bueno. Digamos que ya hemos hablado de que hay unas teorías sobre unos ángulos correctos para definir cuál es la altura del sillín adecuada y conceptos alrededor del retroceso del sillín, o sea, un sillín más adelante, más atrás. Creo que en algún momento todos hemos visto, o el que no lo haya visto, el tema de una plomada que la tiraban claro, desde la punta de la rodilla hacia adelante. Y todo eso es bajo unas teorías. Y luego viene, esas teorías me funcionan a mí como ciclista, o yo soy una excepción a esa regla. Y por lo general todos somos una excepción. Por eso se individualiza. Donde cae ¿cierto? toda la teoría. Entonces, ¿cuál es el objetivo, digamos, de la altura del sillín? Todos sabemos que uno va incrementando la altura, ¿cierto? Y entre más puedo estirar, entre comillas, la pierna, puedo llegar a ser más eficiente y a mantener mejor una cadencia. Pero luego, si me voy pasando de la altura del sillín, mi cadera empieza a rotar. Entonces, la cadera puede rotar porque estoy ya demasiado alto y me está tocando estirar las piernas y empinarme para poder alcanzar el pedal, pero también puedo estar en un punto donde no necesariamente está pasando eso y rotar porque tengo, por ejemplo, mucha tensión en mi isquiotibial, ¿cierto? O tengo mucha tensión en el flexor de cadera. Entonces ahí viene donde yo a ese ciclista le quiero saber es dónde se me empieza a mover, independientemente de si el ángulo es correcto o no. Entonces, hoy, digamos, por eso viene el concepto de estabilidad y simetría y herramientas que ayudan a medir eso, para no ser yo al ojo quien decide si esa altura me conviene o no, sino yo basado en tecnología o en números, obtener una decisión pues, un poco más acertada. Entonces, digamos, en mi caso uso el BioRacer Motion, que es un sistema que te va midiendo ambos lados del cuerpo al mismo tiempo. Entonces voy viendo qué le pasa a una pierna y qué le está pasando a la otra y qué tanto se me mueve el ciclista en esa posición. Entonces eso me va dando un dato de un volumen de movimiento donde yo puedo decir, se movió 1 centímetro cúbico menos que en el anterior, o medio centímetro o 1 milímetro menos, y yo puedo decir, acá me funciona mejor este ciclista
y entender esa altura. Muy importante saber que esa altura es para ese momento. Puede ser que yo el próximo año sea otro ciclista, un poco menos flexible, más flexible, con más experiencia, lo que sea, y esa altura puede estar variando. Ahora, una vez obtenida la altura, las variaciones no deberían de ser mayores a 5 milímetros. Es muy raro que llegue al centímetro, pero también hay casos. Listo. Eso como en tema de encontrar posiciones como en el sillín. Luego viene, digamos, la parte de adelante, lo que hablábamos, el drop o la caída, la diferencia entre el sillín y el manillar. Si yo quiero ir muy aerodinámico, la idea es mejorar la aerodinámica sin dañar mi pedaleo, mi motor. Entonces yo puedo empezar a bajar el manubrio e ir probando con esta misma tecnología y saber, cuando yo llego a 10 centímetros de diferencia, mi cadera se empieza a mover. Entonces yo ya tomo la decisión de no seguir bajando el manubrio, sino que ese es mi máximo. Entonces con tecnologías como el BioRacer Motion o cualquiera que pueda medir la estabilidad del ciclista, yo podría tomar decisiones en altura del sillín, retroceso y alcance y caída del manubrio. Bueno, luego ahí Luca también tiene, de hecho se dio ahora en el Tour de Francia que se empezó a comentar de que ya los profesionales, o sea, veníamos acostumbrados después de muchos años que el profesional iba a rases sin ningún espaciador sobre todo a la altura del manillar. Y hoy día ya empiezas a ver algunos profesionales que yo creo que también parte de estos números han beneficiado de que tal vez la mejor eficiencia no es ir a ras. Va a depender mucho incluso del papel que tenga el mismo ciclista en una gran vuelta o en una carrera, ¿no? O en la misma etapa. Exactamente, o sea, ya el tema de que yo tengo que tener el manubrio pegado pues sin espaciadores simplemente porque sí. Se dejó, ¿cierto? Ya hoy se analiza si eso me conviene o no. Claro. Entonces, ¿cómo lo analizo? Pues podría ser desde la estabilidad, desde la simetría, desde la comodidad, porque yo puedo decir, yo funciono muy bien así durante una hora, pero es que una etapa donde son 5 horas, claro, pedaleando a ritmo de carrera, de pronto a la 5ª hora ya no me soporto, ¿cierto? Claro. Entonces, en ese sentido, pues voy a mermar o voy a, digamos, a entorpecer mi eficiencia de pedaleo al final de la etapa, cosa que por lo general es, pues, digamos que llegar bien al final es lo que se necesita pues para ganar una carrera. Siguiendo con el tema de la tecnología y los conceptos, digamos que hay otro que es, digamos, el usado por una marca que se llama Heavy Mindset, que se toman decisiones a partir de la presión del sillín. El cómo me siento yo también, digamos, nos puede dar información de qué tan bueno o qué tan mala está mi posición. Por ejemplo, por lo general un ciclista que se siente alto para pedalear, para ser eficiente durante el pedaleo, es un ciclista que termina más, no cuando forza, sino casi que constantemente en la punta del sillín. Entonces uno empieza a decir, este ciclista o se siente alto o se siente que está demasiado atrás para poder pedalear como él se siente mejor. Entonces, por medio de la presión del sillín, de la fuerza que yo ejerzo encima del sillín, voy a obtener un análisis de unos datos para tomar decisiones. Esto me puede medir si yo me siento más a un lado, entonces voy también al tema de simetría, o si solo uso la punta del sillín, o si constantemente me muevo mucho en el sillín, que podría decir que es también inestable. Luego, un tema que es hoy posiblemente de los más importantes a nivel profesional, que son las plantillas. Las plantillas me ayudan a ser estable en mi pedaleo, a que cada que le hago fuerza al pedal, digamos, mi rodilla vaya lo más estable posible. Cuando me refiero a estabilidad de la rodilla es que no se me acerque al marco, no se me aleje o no me generen movimientos diferentes a meterle fuerza al pedal. Y entonces, ¿por qué las plantillas? Los músculos que principalmente trabajan durante el pedaleo son glúteo, cuádriceps e isquiotibial.
Hay muchos más, pero digamos principalmente son estos. Entonces, todo pasa, digamos, desde la parte superior de la pierna, ¿cierto? Pero esta energía que yo le meto al pedal solo es transmitida por mi planta del pie. Por ende, cualquier cosa que yo le pueda mejorar a la planta del pie para que transmita esa energía que viene de unos músculos más arriba, pues son mejoras que va a haber en eficiencia principalmente. Comodidad, pues digamos trabajar temas de adormecimiento, de parestesia en los pies, o sea, calambres en los pies, y muchas veces, digamos, para mejorar dolores, porque cuando mi rodilla es inestable, puede ser porque no tenga fortalecimiento y le toque entrar a trabajar a, por ejemplo, la banda iliotibial, lo cual generaría dolores de rodilla. Perfecto. Un tema, muchos temas interesantes, Lucas. Podríamos hablar todo el día, creo que... Claro. Y lo peor de todo es que uno se va sintiendo más mal arriba de la bicicleta. Hay mucho que corregir. Bueno, y como te decía, para ir cerrando esta entrevista y creo que se nos va a venir una segunda con Lucas, porque hay temas que nos quedaron por tocar y un poco también conversar sobre las especialidades. O sea, la contrarreloj tiene sus temas, el ciclismo de ruta, el mountain bike tiene sus temas. Entonces, como tenemos amigos, oyentes de todas las disciplinas, creo que es importante en un futuro poder ahondar en eso. Lucas, nosotros tenemos una dinámica en nuestro podcast y es que tú le tienes que dejar una pregunta a nuestro siguiente invitado. Pero antes también una pregunta que nosotros hacemos a todos los invitados, que es: cuando sales con grupeta, ¿se para a tomar café o no se para a tomar café? Se para a tomar café y se saluda al resto de los ciclistas. Eso Es básico. El saludo a los ciclistas, que también es parte de la cultura que hay que promover hoy día. Sí. Eso, camaradería y esto es calidad de vida y felicidad. Lucas, entonces nuestro siguiente invitado será Santiago Toro. Él es de Scaraf. Tú creo que lo conoces. ¿Qué pregunta le dejarías a él para que nos pueda responder en el siguiente episodio de nuestro podcast? Bueno, como Santiago es experto en geometría de bicicletas, yo quisiera hacerle la pregunta de qué tanto ha variado en los últimos años y en los últimos años me refiero, digamos, de 5 años para acá, esa geometría o ese ángulo que da el tubo de sillín en la bicicleta. Y pongo como ejemplo que ahora acaba de salir la Tarmac SL8 y vemos que ya viene con un tubo de sillín sin retroceso. Y básicamente, pues es como la tendencia de no tener retroceso, que es porque viene digamos, de posiciones del ciclista un poco más adelantadas, con un retroceso menor, con una rodilla mucho más adelante del eje del pedal. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ha variado en esos últimos años y si se ha venido teniendo en cuenta, digamos, la evolución de las posiciones del ciclista a la hora de desarrollar geometrías de bicicletas? Buenísima. Excelente. Tremenda pregunta, Santiago. A ver, ¿qué dice Santiago? Se va a entretener respondiendo la pregunta. Bueno, Lucas, que tengas un excelente día. Nos estaremos viendo pronto y nada, agradecerte nuevamente por tu tiempo y ahí estaremos hablando en un próximo episodio para que nos cuentes lo que nos quedó, anécdotas con ciclistas profesionales, nos quedó también cómo tú le cuentas a los ciclistas que sus bicicletas son las incorrectas. Entonces creo que hay mucho tema más para conversar. Muchas gracias, Lucas, por todo. Un abrazo grande. Adiós. Gracias a ustedes por la invitación. Chao. Chao. Oye, qué buena conversación con Lucas. Temazo. La verdad que como... ¿Para qué tengo que rehacer toda mi bicicleta? Me puse a ver mi bike fit así después de terminarla y ver las métricas y uff, qué bestia, como un mundo. O sea, yo creo que ni siquiera salimos de la introducción, no logramos ni entrar así como al... Claro, ¿no? Y creo que nos queda mucho por conversar sobre bike fit porque finalmente nuestros oyentes practican diferentes disciplinas. Entonces, en cada una de las disciplinas tenemos
ciertas posiciones, como decía Lucas, esto es muy personal, hay que entender qué pasa con un ciclista de mountain bike y la fortaleza muscular o los músculos que tiene desarrollado cuando se pasa la ruta o viceversa, cuando un rutero que tiene ciertos músculos desarrollados se pasa la ruta, o sea, al mountain bike. Hay que entenderlo y obviamente con lo otro que yo me quedo acá es esa mezcla de ingeniería y biomecánica o medicina. Creo que eso Sí, es loquísimo, fascinante. además, que creo que es parte de lo interesante de hablar con Lucas. Y a mí una cosa que me llama mucho la atención y como para también ir tocando el tema de ahora, como primero que no existe el ciclista estándar, así como Claro. no existe como esa imagen del ciclista, sino que cada uno de los ciclistas es único, ¿no? Cada uno es único en su experiencia de andar en bici, de lo que busca. Y por ejemplo, ahí se me ocurría hablando con... Algo nos contaba Luca de que a él le gusta mucho la contrarreloj. Y a ti, ponte tú, Jaime, ¿qué es lo que te motiva? ¿O qué buscáis tú en una bici? ¿Qué es lo que buscáis cuando andáis en bici? Porque de hecho nosotros tenemos como... Yo creo que incluso por la misma vía que tenía cada uno, como que experiencias de vida distintas arriba de la bici, siendo que pedaleamos mucho juntos. Sí, yo, bueno, cuando partí andando en bicicleta, y creo que como muchos, fue la mountain bike. Full mountain bike, mucho cerro, en ese minuto rígida, aro 26, Por ahí con cámara. Por ahí aparece la Cannondale. Por ahí aparece de repente mi Cannondale roja. Pero a lo largo del tiempo he ido encontrando un poco lo que me gusta y me encanta subir, me encanta escalar. Entonces, yo la geometría que prefiero en las bicicletas hoy definitivamente es la geometría clásica, bicicletas cuadradas, la clásica escaladora con tubos muy delgados. Una bicicleta que si vemos las bicicletas, lo que eran 30 años atrás, son muy similares. Y es a mí lo que me acomoda hasta el día de hoy. Y hoy yo tengo una bicicleta, una Mendis F8 SL que me encanta. La tengo ya casi hace 3 años. Lo único que hice ahora fue cambiarle el color, pero en el fondo sigo con la misma bicicleta. Y para mí es una bicicleta fascinante que me sirve obviamente para todo, pero escalando me siento muy bien. Y un poco también aquí te pregunto, Luiger, a ti, ¿qué te acomoda? ¿Qué te gusta en cuanto a la geometría y al rendimiento que tú buscas en una bicicleta? Sí, mira, a ver, yo, a diferencia de Jaime, no he pasado por quedarme en los últimos 3 años con la misma bicicleta, sino que también va evolucionando. Yo, un poco lo que decía, mi estilo de vida ha cambiado en los últimos 3 años. Yo hace 3 años no tenía hijos, hoy día tengo 2. Entonces mi forma de ver el ciclismo cambió, mi forma de ver la vida cambió. Entonces también eso yo creo que se ha ido como adaptando a mi forma también de bicicleta que busco. Yo, por ejemplo, ya hoy día... Yo ya no ando en bicicleta ruta, tengo solo bicicleta gravel porque me acomoda mucho la posición de la bicicleta, me acomoda mucho el poder tener un neumático ancho que me da la tranquilidad frente a los pinchazos, frente a la comodidad de si en caso que me caiga un hoyo. Entonces como que, claro, veo mis tiempos en Strava y a veces digo, oh, qué desastre, ya estoy bajando, o sea, mis tiempos están a años luz de lo que era hace un par de años, pero también entiendo que mi ritmo de entrenamiento, mi bicicleta ya no es la más óptima para tener mis mejores tiempos, entonces un poco también ha ido evolucionando, yo creo que en eso ha ido evolucionando mucho mi vida frente al ciclismo, y lo otro también... Yo siempre me he considerado como un buscador de experiencias en el deporte. Nunca me he descubierto como un buscador de resultados. Entonces eso también me ha llevado a ir experimentando nuevas cosas. Así como tú partiste con el mountain bike, yo partí con el triatlón y el ciclismo estaba muy relacionado al triatlón. Y hoy día voy descubriendo, por ejemplo, el mountain bike. A mí siempre me ha gustado mucho estar en la montaña, en la naturaleza, y el mountain bike me está dando toda esa experiencia. Me hubiese encantado hacerlo desde chico porque me hubiese dado una técnica que hoy día tal vez no voy a tener. Pero también la tecnología de las bicicletas voy dándome cuenta cómo va evolucionando y te llevan a ir un poco supliendo como esa falta de técnica. No sé, hoy día yo he estado
estos últimos 2-3 años andando en una mountain bike rígida y ahora me estoy empezando a subir a la doble y veo como la doble amortiguación te soluciona miles de problemas que tenía a veces con la rígida, que iba saltando para todas partes, me costaba firmarme, me faltaba técnica y hoy día, claro, la doble suspensión te hace vivir otra experiencia arriba de la bici. Claro. Es súper, es muy heavy como estos cambios de tecnología, el aro 29, te va haciendo como poder disfrutar más arriba de la bici. Y para mí esa es la clave. Ya lo hablábamos con Lucas, no estás cómodo arriba de la bicicleta, pero el poder disfrutar para mí es lo esencial. Fundamental. Sí, ¿no? Y creo que hay otro tema muy importante y cómo las grandes marcas nos han ido mostrando las bicicletas y a lo que nos han llevado. O sea, hoy día se habla mucho de la bicicleta aero, hay marcas que tienen su bicicleta aero, su bicicleta escaladora y hay otras marcas que han hecho una bicicleta para todo. Entonces, ahí también es importante entender que estas bicicletas las usan los profesionales que no necesariamente tienen las mismas características de deportista o de anatomía que tenemos nosotros los ciclistas más amateur. O sea, no sé, creo que hay un caso muy interesante y es lo que pasa, ponte tú, con Cervelo, cuando muestra su bicicleta aero, que es increíble, claro. Pero claro, para las etapas de montaña usan la bicicleta escaladora, que tiene otra geometría, que tiene otros aspectos. También ahí va un poco el peso. Y por otro lado vemos también lo que hace Specialized, donde hoy lanza una SL8, que como decía Lucas, o sea, sin retraso, claro, el ciclista va muy adelante. Entonces son diferentes maneras de ver las bicicletas y cómo está evolucionando, y creo que nuestro próximo invitado también nos va a dar una mirada muy purista de esto. Y de lo que hay que buscar también en la bicicleta. Yo creo que la bicicleta, no existe la bicicleta perfecta para cada ciclista, sino que existe el momento de cada ciclista y la bicicleta que necesita para ese momento. Claro, nosotros a veces nos miramos mucho el World Tour y uno ve las bicicletas y fanático del ciclismo, uno babea con las bicicletas que lográis ver ahí, el rendimiento además que le sacan ellos, pero hay que entender que, de hecho me acuerdo que fue muy criticado el Mundial de Gravel del año pasado y algunos defensores de ver a los profesionales, a los ganadores ganando en una bicicleta de ruta el Mundial de Gravel, decían, lo que pasa es son fuera de serie estos compadres, claro. O sea, son de otro planeta, pasan horas arriba de la bicicleta, para ellos es su asiento, o sea, claro. lo que... Entonces, ahí un poco también es como... Y la experiencia que tenemos desde también lo que hacemos nosotros y estar metidos en el negocio de la bici, como... Qué importante es, y lo decía también Lucas, qué importante es conocer a cada uno de los ciclistas, como la experiencia que quiere buscar, lo que quiere. Tú decías y todo... Nosotros tenemos algunos años de diferencia y un estilo de vida distinto. Tú estás buscando todavía esas mejores marcas. Pero creo que hay una bicicleta que para mí es, y que lo están haciendo todas las marcas, para mí hay que como volver a darle el valor que tiene, que es la bicicleta de gran fondo, la todoterreno, la endurance. La endurance. Hoy día me parece que lo que hizo Canyon es una genialidad, una bicicleta que le podéis poner desde neumático 40 hasta 23 hacia abajo, que te sirve para todo, que sacrifica peso pero busca comodidad, que tanto así que incluso tiene como recovecos para herramientas, que me parece genial. Y yo creo que todas las marcas tienen esa como bicicleta que nunca va a ser el caballito de batalla, las marcas, pero sí tienen esa bicicleta que es la que mejor se adapta para un ciclista te estoy hablando que creo yo que entrena menos de 10 horas a la semana. Claro. Y 10 horas a la semana creo que es bastante. Es bastante. Sí, es bastante. Pero te acomoda mucho para la espalda, las piernas. Hablábamos de ciertas lesiones que creo que incluso antes que un bike fit es elegir bien también tu bicicleta, ¿no? Claro, no, obviamente lo que tú hablas ahí de la bici de gran fondo, y un poco para agregar a lo que tú comentas, y nos pasa mucho cuando salimos a la calle o vemos a la grupeta pedaleando, que claro, uno se compró un aero, otro se compró, no sé, una bicicleta
ultra race o la tiene seteada ultra race y tú te das cuenta que, no sé, después de 100 kilómetros se bajan cojeando con dolor de espalda y se tiran al piso. Entonces hay un poco entender que hay que cuidar el material. Tenemos que cuidarnos nosotros mismos porque queremos un poco seguir pedaleando por muchos años más. Entonces creo que en el próximo episodio de nuestro podcast tendremos un invitado muy interesante que nos podrá hablar mucho de esto. Él está en contacto también con muchos ciclistas, entonces él nos podrá contar ahí sobre su experiencia. Y bueno, agradecerles por habernos escuchado en este nuevo episodio de Un Café con la Grupeta. Fue un episodio muy, muy, muy interesante que sí o sí va a dar para abrió un tema. Exacto. Abrió un tema que creo que es un tema para todos importante. Exacto. Así que, bueno, les recordamos que nos pueden seguir en Spotify, Apple Podcast, YouTube, para no perderse ninguna novedad de nuestro podcast. Suscríbanse y si les gustó, compartan con sus amigos y obviamente con la grupeta. Y estos temas que nosotros hablamos acá también los invitamos a que los puedan conversar con su grupeta. De todas maneras. Y ojalá después tener la mayor cantidad de retroalimentación y poder ir respondiendo a las dudas que se van generando en las mismas conversaciones de café con la grupeta. Con la grupeta. Y en un futuro tocaremos esos mismos temas más acá, a fondo, claro, en la conversación con la grupeta. Así que eso, muchas gracias por escucharnos. Un buen pedaleo. Un abrazo grande. Y disfruten del café. Esto fue Un Café con la Grupeta. Una producción de Plataforma Podcast.